Bien, ok, jóvenes, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, somos el IESFA. Pertenecemos a la especialidad de análisis de sistemas y en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica diseño de base de datos. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 13. Nos habla en esta sesión del tema de creación de base de datos en SQL Server. Hemos ya visto este tema en sesiones anteriores cuando hemos tenido que crear una base de datos en SQL, ¿no? Hay dos formas, digamos, de crear una base de datos. Podemos crear una base de datos ya sea por código, es decir, por algoritmo, ¿no? Usando el lenguaje de definición de datos, usando lo que vendría a ser pues el create database, ¿no? El create table para crear las tablas, el alter table para poder definir, por ejemplo, una llave primaria. Con alter table, nosotros definimos lo que sería pues no solamente la llave primaria, sino también incluso hasta restricciones de campo. En ese sentido, podemos crear bases de datos, podemos crear tablas también en SQL como parte de los objetos que debe tener pues un database, ¿no? Nosotros básicamente ya hemos creado una base de datos que es la base de datos de librería Unicache, ¿no? Que era la base de datos de ejemplo que hemos estado trabajando en sesiones anteriores y que sobre esa base de datos hemos estado nosotros agregando información, hemos hecho incluso creación de reportes en la sesión anterior en función a información que previamente se ha cargado, ¿no? A través del proceso de ETL, a través del proceso de, en este caso, migración de datos. Y hemos trabajado también con Power BI, ¿no? Para poder crear el tema de reporte. Bien, el día de hoy vamos a continuar con nuestra base de datos y vamos a ver el tema de procedimientos almacenados, que es un tema importante que también nosotros tenemos que manejar y que de alguna manera tenemos que crear un procedimiento almacenado, por ejemplo, para lo que es la actualización de la fotografía del empleado, cuando en algún momento tengamos que hacer un CRUD, ¿no? Cuando ya la información, por ejemplo, viaja desde una página web y se envía toda esa data al servidor, puede que el empleado, el producto o el cliente que te esté registrando no tenga la foto a la mano y en algún momento tú tengas que cargar la imagen de forma posterior a su registro. Entonces, ¿cómo hago una actualización de esa naturaleza? Pues tengo que naturalmente usar Store Procedure, tengo que naturalmente usar procedimientos almacenados y el día de hoy pues vamos a continuar con nuestro ejercicio de laboratorio para crear ese procedimiento almacenado del cual estamos comentando el día de hoy. Bien, entonces estamos dentro de SQL Server, ¿no? Como yo te comentaba, nosotros tenemos un prototipo en el cual nosotros vamos a tener que registrar datos dentro de la base de datos a través de esa interfaz que ya se ha trabajado en la unidad didáctica de ingeniería de requerimientos. Y ahora pues tenemos como misión que la imagen, la fotografía que se va a cargar desde el navegador, previa búsqueda que tiene que hacer el usuario, esta imagen tiene que terminar siendo almacenada en la tabla, en este caso empleado, ¿no? Porque ese formulario habla de los empleados. Cuando se registra un empleado, inicialmente la fotografía es nulo el campo, o sea, el valor que se almacena es un nulo, ¿no? Pero luego nosotros podemos hacer una actualización, deberíamos de actualizar este campo, este dato. No olvidemos que la fotografía es un tipo de dato image, es una imagen, y como tal se almacena como un dato binario. Y al ser un binario, pues tenemos naturalmente que hacer su actualización. ¿Estamos? Entonces, para eso, jóvenes, lo que vamos a hacer el día de hoy es crear un procedimiento almacenado muy similar, mira,
a cómo hemos creado anteriormente, en clases anteriores, para lo que es mantenimiento, ¿no? Empleados, el registro de empleados y también la actualización de empleados. Vamos a hacer entonces ahora un procedimiento almacenado que permita actualizar la fotografía del empleado, ¿no? Entonces sería el procedimiento almacenado número 15. Mira lo que vamos a hacer. En el script donde estás tú programando, en esto integrado, vas a colocar aquí un comentario. Vas a decir aquí lo siguiente. Número 15. Decimos crear un procedimiento almacenado que permita, ¿sí? Que permita, en este caso, la actualización de la fotografía del empleado. Para ello, se deberá tener en consideración el código del empleado. Porque claro, ¿cómo actualizo la foto? Tiene que ser en función al código, ¿no? En consideración al código del empleado. Ahí está. Ya, para esto vamos a decir entonces lo siguiente. Vamos a hacer un procedimiento almacenado. Decimos create procedure. Decimos USP _ actualizar foto _ empleado. Ahí está. Decimos as begin transact. ¿Por qué? Porque este es un procedimiento almacenado que tiene que ser de tipo transacción. O sea, de tipo transact. Listo. Este procedimiento debe recibir dos parámetros. Uno de ellos va a ser el código del empleado, el cual debe de ser un char de 5, porque es así como está definido en la tabla, char de 5. Coma. El siguiente parámetro va a hacer referencia a la variable @foto, que va a ser del tipo de dato, mira, mesh. En este caso, pues va a ser una imagen. ¿Correcto? Bien. Dentro de este procedimiento, vamos a declarar, mira, digo, declare una variable auxiliar. Esta variable se va a llamar @total y va a ser del tipo entero. Esta variable debe obtener el total de registros que tiene la tabla empleado. Para eso digo select @total va a ser igual a la función count y entre paréntesis coloco asterisco from y nombre de mi tabla. ¿Cómo se llama mi tabla? Empleado. Condición where, con la condición que el código del empleado, básicamente mira, esta columna de acá, código del empleado, sea igual al parámetro que se va a ingresar a través del procedimiento. O sea, lo que estoy haciendo aquí es contabilizar. ¿Cuántos datos hay? Dime cuántos registros hay en la tabla. Ahorita mi tabla tiene un registro, tiene una fila insertada, tiene un dato insertado. ¿No es cierto? Ahorita sí, hay un dato insertado. Pero yo tengo que enviarle el código. O sea, si yo le pongo E0001, este @total debe devolver 1. ¿Por qué 1? Porque es una fila. Debe ser una fila, o es en este caso una fila, la que se ha insertado dentro de la tabla. ¿Correcto? Muy bien. Establezco mi condición. Digo, if si @total es igual a 1. Si @total es igual a 1, ¿qué significa? ¿Que hay datos o no hay datos? ¿Qué dicen ustedes?
Si yo digo que arroba total es igual a 1, que esta variable contiene el valor de 1, ¿hay datos o no hay datos en la tabla? A ver, ideas. ¿Hay datos o no hay datos en la tabla si arroba total es igual a 1? Y profe, Claro, muy bien, hay datos. Si hay datos, ¿qué debemos hacer? Actualizar el campo foto, pues, ¿no es cierto? Tengo que hacer una actualización. ¿Cuál es el comando que me permite actualizar datos en una tabla? Para eliminar es delete. Para insertar, inserinto. Y para actualizar, ¿cuál será el comando? A ver, ¿cómo se llama ese? update. Update, muy bien. Entonces digo, update, voy a actualizar. El update me dice, ¿cómo se llama la tabla que quieres que actualice? Empleado, ya. Dime cuál es el campo que quieres que yo actualice. Entonces digo, set, quiero establecer que el campo foto sea igual a la variable arroba foto. Ya, perfecto, ya está. Pero en esta actualización yo tengo que darle una condición, decirle where, con la condición que el código del empleado sea igual a qué, al parámetro, a la variable que yo voy a enviar al momento que ejecute el procedimiento almacenado. Y listo, eso es todo, así es sencillo. De esta manera yo ya estaría actualizando la fotografía del empleado solamente al invocar el procedimiento almacenado. Una vez que se lleva a cabo la actualización, este podría generar errores. ¿Sí? Por lo tanto, voy a establecer una condición. Voy a decir, si mi variable error es igual a 0, ¿qué significa? Que no hay errores, que todo está ok. Else, de caso contrario, que la variable error me devuelva un número que sea diferente de 0, yo debo de cancelar la transacción. Entonces, repito, si es igual a 0, ¿qué digo? Confirmar transacción. Así es simple, confirmamos la transacción. ¿Cómo confirmo la transacción? Con un commit. Digo, commit transact. Con un commit transaction yo confirmo la transacción. De caso contrario, else, en caso que error no sea igual a 0, pues tomará este camino. Y en este camino lo que voy a hacer es cancelar la transacción. Digo, muy bien, si hay un error, cancelamos la transacción. ¿Qué digo acá? Rollback. Rollback transact. ¿Sí? Rollback transact. Es decir, si hay un error, pues se cancela la transacción. Así de simple. ¿Algo más? No, nada más. Eso sería todo. ¿Qué hacemos ahora? Pues seleccionamos, ¿no?, el procedimiento almacenado. Selecciono todo el procedimiento y procedo a su ejecución. ¿Listo? Digo ejecutar y ya está. Me dice comandos completados con éxito. Entonces, jóvenes, de esa manera, de forma sencilla, sobre todo práctica, podemos nosotros actualizar la fotografía del empleado. Repito, necesitamos dos cosas: el código del empleado y la fotografía. El código, porque a través del código yo voy a buscar cuál es el registro. Acá está, miren, que yo estoy haciendo previamente un query, una consulta. Voy a buscar, voy a hacer un select, voy a contabilizar cuántos registros hay en la tabla de empleado registrados con ese código. Esta es mi condición. O sea, esto es clave. Con esto yo sé cuántos datos hay, cuántos registros hay de la tabla de empleado que existan con ese código. Debe ser siempre uno, ¿no? Si es igual a 1, significa que hay un registro. Al haber un registro, pues que haga la actualización en la tabla de empleado, donde el campo foto tome el valor de la variable que le voy a tener que enviar.
Ambos valores, ambas variables son del tipo int, es decir, son parámetros de entrada, ¿correcto? Y de esa manera, pues, se hace la actualización de la fotografía, ¿ok? Toma el valor de la variable, pero tiene que haber una condición. Y la condición aquí es que el código del empleado sea igual al parámetro que se va a enviar. Si son iguales, entonces se procede a la actualización. Y naturalmente, pues esta transacción puede generar un error. Si genera un error, se cancela la transacción. Y si la variable @error es igual a 0, entonces simplemente confirmamos la transacción, indicando pues que todo es correcto, indicando que no hay errores, indicando de que no hay problema con el tema de los datos, con el tema de la información, que digamos se pueda estar manejando a nivel de la transacción, ¿no? A nivel de los. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de esta manera ya tenemos nuestro procedimiento almacenado para poder luego esto ejecutarlo, ¿no? Desde la aplicación, es decir, desde la página web, en la cual pues se tendrá que programar, se tendrá que invocar cuando se haga clic en guardar. Cuando se guarde los datos, inmediatamente se debe invocar a este procedimiento y si cumple la condición, actualiza. Si arroba total, profesor, no es igual a 0, perdón, no es igual a 1, sino es 0, por ejemplo, no devolvió 1. Significa que no hay datos. No hay todavía un empleador registrado con ese código, por lo tanto no pasa nada, no se lleva ninguna actualización. Solo se va a actualizar, repito, cuando esto tenga el valor de 1. ¿Ok? Bien, jóvenes, hasta aquí alguna pregunta, questions. ¿Estamos claros con el procedimiento almacenado? Sí, profesor. Ya, muy bien. Profesor. Señores, si no hay preguntas entonces, si todo está claro, y no me queda más que despedirme. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Nos vemos, que tengan un buen inicio de semana. Chau, chau.